Bueno, vean, estas lesiones, las contusiones, ya vieron que hay contusiones simples y contusiones complejas, son las lesiones más frecuentes. Podemos encontrar a una persona herida por determinado instrumento, por un arma de fuego, por ejemplo, por un arma blanca, y además de las lesiones producidas por estas armas, tener contusiones, porque se producen por diversos mecanismos. ¿Por qué se llaman contusiones? Porque son lesiones que se producen por objetos contusos. Los objetos contusos son los objetos que no tienen filo. Entonces, si hablamos de objetos que no tienen filo, pues hay una gran cantidad de objetos con esas características. Hay objetos contusos que son fabricados para ataque o para defensa. Un ejemplo es unos guantes de box. Pero lo que más abunda son objetos que no fueron fabricados para atacar o para defenderse, pero que en determinado momento los podemos utilizar para eso. Por ejemplo, una piedra, un ladrillo, un bloque, una silla, una botella, un martillo, un zapato, cualquier objeto, cualquiera de esos. E incluso partes de nuestro cuerpo podemos utilizar para causar o para atacar o para defendernos. Y aquí ya no vamos a hablar de objetos romos, sino que de cuerpos romos. Por ejemplo, los puños, los pies, los codos, las rodillas, que pueden causar lesiones a alguien, dependiendo, ¿verdad?, de qué movimiento hagamos, y provocar contusiones. Las contusiones se pueden producir por varios mecanismos. Pueden ser producidas por percusión, estamos hablando de un golpe. Pueden ser producidas por presión, cuando es el peso del objeto que comprime una parte del cuerpo. Puede ser producida por tracción, cuando jalamos una parte del cuerpo. Pueden ser producidas por succión, que es una fuerza negativa, que generalmente se hace con la boca, aunque puede hacerse con una ventosa también, ¿verdad? Y puede participar la fricción, que es el deslizamiento del cuerpo sobre una superficie o el deslizamiento del objeto sobre una parte del cuerpo. Lo más común es que sea el cuerpo el que se deslice sobre una superficie. Entonces, dependiendo de cuáles o cuántas de estos mecanismos participen en la producción de la lesión, vamos a hablar de contusiones simples y contusiones complejas. Simples es cuando solo participa uno de esos mecanismos, y complejas es cuando la lesión se produce por la participación de dos o más de estos mecanismos. Dentro de las contusiones simples tenemos el apergaminamiento, la escoriación, la equimosis, los derrames y las heridas contusas. De estas lesiones, de estas contusiones simples, ya conocemos la escoriación, que comúnmente lo conocemos como raspón. Y también conocemos las equimosis, que comúnmente lo llamamos moretes, ¿verdad? Esa es para que sepan de qué estamos hablando. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Vamos a comenzar con el apergaminamiento. El apergaminamiento se llama así porque la lesión que se produce tiene aspecto de pergamino. ¿Y cómo es un pergamino? Pues un pergamino es amarillento, es tostado,
¿verdad? Entonces, por esa apariencia que toma la piel al momento de lesionarse, por eso es que se llama así. Ahí en esa foto ustedes pueden ver un apergaminamiento. Es un apergaminamiento claro. Este apergaminamiento, por la forma que vemos en él, fue producido por fricción. El cuerpo se deslizó sobre una superficie. Generalmente, estas lesiones las vemos en los accidentes de tránsito tipo atropellamiento. Cuando el cuerpo es impactado por un vehículo que se desplaza a una gran velocidad. Recuerden que les decía que las lesiones van a depender de la energía cinética. Si este vehículo viaja a una gran velocidad, en el momento en que el vehículo impacta en el cuerpo, le puede causar lesiones mortales. Y en ese momento la persona morir. Pero esa energía cinética le va a transmitir al cuerpo impulso y velocidad, lo va a suspender por el aire y va a caer en la parte de atrás, en la carretera, en la parte de atrás del vehículo. Al momento de caer, no cae de forma estática, no va a quedar en un solo punto, sino que el cuerpo se va a deslizar sobre el pavimento. En el momento que ese cuerpo se desliza, entonces se produce la lesión de apergaminamiento. ¿Cuáles son las condiciones que deben de existir para que se produzca el apergaminamiento? Que la persona al momento de sufrir la fricción sobre el suelo esté muerta o esté en etapa agónica. ¿Por qué esa lesión es amarilla? Porque lo que se desprende es la capa córnea de la parte superficial de la piel, que es la epidermis. Cuando se desprende esa capa córnea, sale el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y se va a acumular en la superficie, ahí se va a secar, y eso es lo que le va a dar el color amarillo. En algunos casos, al momento de que la persona es atropellada, sufre lesiones mortales, pero al momento de caer en el suelo y deslizarse sobre la superficie, va en estado agónico. Entonces ahí vamos a ver áreas apergaminadas con los bordes rojos o con alguna parte, un cierto grado de reacción vital, de lesión en vida. Entonces, estos apergaminamientos, les decía que tienen aspecto de pergamino, es una lesión seca, dura, amarillenta, que no tiene reacción inflamatoria alrededor o que puede tener una mínima reacción inflamatoria. Si no tiene nada de reacción inflamatoria, quiere decir que fue producida post-mortem, y si tiene un poquito de reacción inflamatoria, quiere decir que se produjo en estado agónico. La otra lesión, la otra contusión simple es la escoriación. La escoriación igual es una lesión superficial de la piel que se produce algunas veces por fricción. Puede ser igual que el cuerpo se deslice sobre la superficie o que el objeto se deslice sobre el cuerpo. Aquí, ¿cuál es la diferencia con el apergaminamiento? Que aquí no es el estrato córneo el que se desprende, sino que es la epidermis. Este dibujo que ustedes ven acá es un corte de piel, donde vemos esta parte superior es la epidermis, por debajo de la epidermis está la dermis, este es el tejido adiposo, el tejido graso, acá es una fascia, una capa
que cubre el músculo. Entonces, las escoriaciones pueden ser meramente epidérmicas o pueden ser un poco más profundas. Y esas escoriaciones se llaman epidermodérmicas. Pero aquí no, aquí en los dictámenes que ustedes van a ver no hay distinción. Aquí solo se describen como simples escoriaciones, no importa si son superficiales o son profundas. Estas escoriaciones, a diferencia del apergaminamiento, tienen color rojo porque son lesiones producidas en una zona más profunda, ¿verdad? De la capa de la piel. Y entonces aquí lo que sale es la sangre, no solo el componente líquido, no solo el plasma, sino que va a haber sangre, la sangre que va a cubrir esas áreas escoriadas o raspadas del cuerpo, que al inicio van a ser de color rojo y a medida va pasando el tiempo se van a ir oscureciendo, se van a ir volviendo de color pardo rojiza y luego esa capa, esa sangre se va a ir secando y va a ir formando una costra. Esa costra, si la persona sobrevive, esa costra se va a ir desprendiendo a medida que la capa de la piel por debajo de la costra se va regenerando. Cuando la lesión se va sanando, se va a ir cayendo esa costra. La vamos a ver por lo general en las zonas descubiertas del cuerpo y especialmente donde hay salientes óseas. Por eso las escoriaciones las vemos frecuentemente a nivel de la frente, del mentón, de los pómulos, de los hombros, de los codos, de las rodillas, porque es ahí donde tenemos, justo por debajo de la piel, tenemos hueso. En los casos de los atropellados, pues lo vamos a encontrar en la parte del cuerpo que hizo contacto con el suelo, ¿verdad? En el atropellamiento, las escoriaciones tienen estas características que se llaman escoriaciones lineales en saltos, donde vemos zonas escoriadas alternadas con zonas de piel íntegra o sana. Las escoriaciones, como les decía, pueden ser producidas por raspado deslizamiento, que son las más frecuentes, pero también pueden ser producidas por presión o por impacto. Y también podemos encontrar escoriaciones en forma de marca patrón. De acuerdo a las características que la escoriación presente, podemos saber cómo fue que se produjo. Cuando se trata de escoriaciones por raspado, por fricción o por deslizamiento, las vamos a encontrar de forma lineal, con zonas de piel íntegra alternadas con la escoriación, que son las típicas escoriaciones que sufre el peatón atropellado. Pero ¿qué pasa si impactamos en el suelo y el cuerpo no trae impulso? O sea que no ha habido una energía cinética que le transmita velocidad al cuerpo. Cuando caemos de rodillas, por ejemplo, vamos a sufrir escoriaciones, así como la que vemos en esta foto también, pero acá más abajo. Si ustedes se fijan, esta escoriación que vemos en la esquina derecha, inferior derecha, es diferente a esta escoriación que vemos de forma lineal. Las características son totalmente distintas. Esta de abajo es una escoriación por presión o por impacto y esta de arriba es una escoriación por deslizamiento. Las escoriaciones por presión o por impacto son más extensas, tienen un contorno irregular, contorno geográfico, y las vamos a ver en partes del cuerpo donde hay salientes óseas. Vean acá, esta es amplia escoriación en la frente, acá vemos otra escoriación en el pómulo. ¿Por qué? Porque aquí a nivel del pómulo tenemos justo por debajo de la piel un hueso que se llama hueso cigomático. Entonces, por eso es que se presentan en esos puntos. Aquí este cuerpo no tenía velocidad al momento de sufrir la lesión, sino que fue
un impacto directo sobre una superficie y ahí nomás el cuerpo quedó, y lo mismo vamos a encontrar cuando es un objeto el que impacta directamente sobre el cuerpo. Y las escoriaciones en forma de marca patrón son las escoriaciones que reproducen la forma de un objeto, del objeto que las causa. En este caso, aquí lo que vemos es que la escoriación es producida por la incrustación de la tela de la ropa que esta persona vestía. Reproduce la forma de la trama de la ropa, ¿verdad? Por eso es que es una lesión en forma de marca patrón. Acá vemos otra escoriación en forma de marca patrón. Aquí, vean que este caso, en esta pierna, que si ustedes se fijan en este cuadrito, esto se llama patrón métrico o testigo métrico, que, bueno, los decentes son como unas reglitas plásticas, pero como aquí no tenemos a mucho presupuesto, esto es una hoja de papel que nosotros pues la forramos con una cinta adhesiva para que no se moje al momento de la autopsia. Este testigo métrico se le coloca a todas las heridas o a todas las lesiones que vamos a fotografiar. Esto es porque acá tiene una regla milimetrada. Y con esto podemos saber, a través de la foto, cuál era el tamaño real de la lesión. Este testigo métrico, si ustedes se fijan, lo que lleva aquí escrito es el número de autopsia y las iniciales del médico que practicó la autopsia. Entonces, hacemos una anotación de A significa autopsia, el número de autopsia y el año. Entonces, por ejemplo, A-150-2020. Y si yo hubiera hecho la autopsia, entonces en la esquina inferior diría LM, mis iniciales, Lucy Marder. En este caso, aquí lo que vemos es una inicial que es una B dental, porque la persona que realizó la autopsia, su apellido empieza con esa letra. Pero, si se fijan, está al revés, los números están al revés, la foto está al revés. Entonces, estas lesiones no las tenía esta persona en la pierna derecha, sino que las tenía en la pierna izquierda, porque la foto está invertida. Este es un caso real que les voy a contar así rápidamente. Es una persona atropellada. De esta persona, pues se emitió un dictamen de autopsia, un dictamen que llegó a manos del fiscal del caso, y cuando el fiscal leyó el dictamen, pues le pareció así un poquito pobre y un poco, pues no concluía mucho. Y aunque vamos a ver el tema en detalle cuando veamos las lesiones por accidentes de tránsito, les voy a adelantar que en los atropellamientos, en una autopsia de una persona atropellada, es básico que yo busque las 4 fases del atropello, que son la fase de choque, la fase de caída, la fase de arrastre y la fase de aplastamiento. No en todos los atropellamientos se encuentran todas las fases. Y dependiendo de las fases que yo encuentre, así yo me puedo explicar cómo el atropellamiento ocurrió. Entonces, en este caso, esas lesiones que ustedes ven ahí corresponde a la fase de choque. La fase de choque es la lesión que produce el vehículo cuando impacta en el cuerpo. Entonces, pues únicamente eso decía el dictamen. Y cuando encontramos la fase de choque, siempre es obligatorio medir la altura a la que se encuentra esa lesión. Es decir, voy a medir desde la planta del pie hasta la lesión que encuentre. ¿Para qué me sirve eso? Para poder tener una idea de qué tipo de vehículo fue el vehículo atropellador, especialmente cuando el vehículo se da la fuga. Esta lesión estaba a una altura de 35 centímetros. ¿Qué me indica eso? Que se trata de un vehículo turismo, el vehículo atropellador. Un vehículo más grande pues va
a producir una marca patrón, una marca patrón en la zona de choque o de impacto en un lugar más alto. La altura de la lesión va a depender de la altura del vehículo y de la altura de la persona atropellada, ¿verdad? Si es un niño, pues obviamente lo vamos a encontrar más arriba de su cuerpecito. Ahora, este es un adulto que únicamente tenía estas escoriaciones en su pierna izquierda, esas rayas rojas que me han, ahí esos garabatos no, y en la región inguinal, que es en la unión de la pelvis con el muslo, una herida profunda que rompió la arteria femoral y esta persona murió desangrada, murió por pérdida sanguínea. La fiscal que recibió este dictamen, ella pues no se quedó únicamente con la información que tenía, sino que pues tenía sus dudas y fue y consultó para que se le diera una explicación más amplia del caso. Y porque la persona que atropelló a este individuo, ella decía que este señor se encontraba acostado en la calle porque estaba en estado de ebriedad y que estaba acostado en la vía y que ella quiso evadirlo y no pudo. Entonces que inevitablemente le pasó las llantas por encima del cuerpo. Entonces, aunque este sea un carro turismo, voy a hacer un paréntesis únicamente para pedirle al que hace garabatos en la pantalla, quiero decirle que esos garabatos, así como ustedes están viendo la presentación que yo les estoy mostrando, yo estoy viendo esas líneas que ustedes suben. Recuerden que esto yo lo grabo para subirlo, para que el que quiera volverlo a escuchar o el que no pudo estar en la clase lo pueda hacer. Entonces, la verdad que esas rayas que le han hecho no me gustan y le voy a pedir a que las hizo que las borre. Continúo. Entonces, como la persona dijo de que estaba acostado en la vía, pues no le cuadró el informe de la autopsia. Entonces, fue necesario hacer una reconstrucción de hechos. Cuando este atropellamiento se dio, como en todo accidente, el carro, pues, lo decomisan, ¿verdad? El carro queda guardado para que este carro, pues, no sea reparado. Se llevó a la reconstrucción el vehículo y con esos daños que ustedes observan ahí. Entonces, lo primero, bueno, en la reconstrucción lo que se hace es que se recrea el hecho de acuerdo a lo que dicen los testigos. En este caso, pues, era la imputada, la testigo del hecho. Y ella era la que decía de que esta persona estaba acostada en la calle cuando ella transitaba por esa carretera. Ella venía de Valle de Ángeles hacia Tegucigalpa y esto ocurrió a la altura del Chimbo. Ahí en el Chimbo hay una placa que está como una plancha de cemento que está en una base alta de cemento. Justo en ese punto fue que ocurrió el atropellamiento. Entonces, para poder recrear la escena, se llevó un monigote, se llevó un muñeco del tamaño natural, del tamaño de la persona atropellada. Y se le pidió a ella que lo colocara en la posición en que estaba cuando ella iba transitando. Entonces lo colocó con la cabeza, si venimos de Valle de Ángeles para Tegucigalpa, con la cabeza hacia la orilla derecha y con las piernas dirigidas hacia el centro de la calle. Entonces, si el vehículo, y se puso a que el vehículo transitara en el mismo sentido en que venía transitando. Entonces, cuando el vehículo hace ese movimiento que ella refiere, entonces no coincide con las lesiones que presenta. Primero porque si es un aplastamiento, ese carro, aunque sea un carro liviano, pues al pasar sobre un cuerpo, lo que va a causar es
heridas y fracturas a nivel de la extremidad, ¿verdad? En este caso solo teníamos esa escoriación. Entonces lo que ella decía no coincidía. ¿A qué conclusión se llegó por parte de la fiscalía? A que esta persona no estaba acostada en la calle. Esta persona iba caminando por el sentido correcto, en sentido contrario a el tránsito del vehículo. Es decir, cuando él fue atropellado, encontró al vehículo de frente. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta escoriación que ustedes ven acá fue producido por esta parte negra saliente de este bumper, y esta escoriación más inferior fue producida por un reborde que tiene el mismo bumper acá abajo, y esta escoriación irregular del centro por esta parte abollada, que causó la herida contusa que presentaba en la región inguinal, que fue la que le causó la muerte. Pues fue esta punta, esta saliente de esta bumper que está fracturado. ¿Y cómo fue que causó, cómo se produjo esto? Que al momento de que esta persona iba transitando, el vehículo le impactó en la pierna y lo empujó contra esa plancha de cemento. Y esta persona quedó sentada sobre la base de cemento de esa placa y el vehículo se le vino encima. Y en ese momento, esta esquina, el vehículo, que ya con la persona sentada pasó en esta dirección, esta esquina se le introdujo en la región inguinal. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque estos restos, estas partes despintadas de este carro, estos restos de pintura, se encontraron en la parte de cemento de la base de esa placa. Entonces, se llegó a la conclusión de que no era así como la testigo decía, sino que él iba, no iba en estado de ebriedad, porque la autopsia reveló que no tenía niveles de alcohol en sangre, y que él iba caminando, iba en dirección hacia Santa Lucía, que era donde él vivía. Pero la que sí estaba en ese momento en estado de ebriedad era la persona que conducía el vehículo. La alcoholemia a ella se le hizo muchas horas después de ocurrido el accidente. Se le hizo después de 8 horas. Generalmente los niveles de alcohol desaparecen en la sangre después de las 8 horas. Pero a pesar de habérsele hecho a ella en la toma de sangre después de ese tiempo, siempre se encontró alcohol en la sangre de ella, solamente que en niveles mínimos. Y ya sabemos que hay una ley que se llama ley de la penalización de la embriaguez habitual, donde se establece que los niveles de alcohol máximos permitidos para conducir un vehículo son 0.07 miligramos por ciento, ¿verdad? Es una cantidad mínima de alcohol la permitida, porque con niveles superiores ya la persona presenta alteraciones en su estado de conciencia que lo hacen no apto para manejar un vehículo. Entonces, a pesar de que a ella se le encontró niveles inferiores a estos, no contaba con que hay una técnica que se llama curva de regresión de la alcoholemia, que es a través de una fórmula que conociendo los niveles de alcohol en el momento de la toma de la muestra y sabiendo cuántas horas han transcurrido desde el hecho hasta la toma de la muestra, podemos saber qué niveles tenía al momento del hecho. Entonces, al final se concluyó de que la persona al momento del accidente no se encontraba apta para conducir un vehículo. Entonces se le condenó por eso y además por abandono de personas, porque
ya no se detuvo al momento del atropellamiento, sino que se detuvo como 1 kilómetro más adelante, cuando la persona que la acompañaba, que era un médico extranjero, le pidió que se detuviera para ver si podía hacer algo por la persona atropellada. Y hasta que pasó eso, en lo que decidieron detenerse y que se bajara la persona, transcurrió el tiempo y la persona, pasaron más de 15 minutos, y la persona murió por la pérdida de sangre. Y de repente, si a esta persona se le hubiera llevado al centro de atención más cercano, que era, si estamos en el Chimbo, lo más cerca es la Clipper del sitio, eran minutos los que se iban a tardar en llegar y probablemente la persona no hubiera muerto, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de una clara marca patrón que se debe de saber interpretar. Algunas veces podemos saber qué objeto produjo la marca patrón y otras veces no. En este caso, pudimos saber a qué correspondía esto al medir y al observar las características de este vehículo. Si no hubiéramos tenido el vehículo, de repente nunca hubiéramos sabido qué parte del carro fue la que produjo cada una de las lesiones. Este es otro ejemplo de una marca patrón por esposas y grilletes, escoriaciones encontradas en las manos y muñecas que son signos de sujeción. Vemos otros ejemplos de marca patrón. En este caso, si yo veo esta lesión, esta escoriación, yo sé que es una marca patrón porque me reproduce claramente la forma de un objeto. Si yo no tengo el objeto, pues yo difícilmente voy a poder decir qué objeto es. Incluso yo no sé qué es esto. Pero si me llevan este objeto y me preguntan que si este objeto pudo producirlo, ¿ustedes qué creen? Si está dibujadito el objeto acá en la piel, ¿verdad? Igual ocurre con esto. Aquí sí no hay duda de que esto es un tornillo y esto es una arandela. Y vean ustedes, al comparar con el objeto, queda claro que este objeto fue el que provocó esa lesión. Pero podemos encontrar lesiones como esta, de que sabemos que es una marca patrón, que podemos saber qué características puede tener ese objeto, pero no sabemos qué objeto es. Porque si yo les pregunto qué objeto pudo haber causado eso, puede ser 2 clavos que estén salidos a un mismo nivel, puede ser un instrumento de esos de cocina con que le damos vuelta a la carne, que tiene 2 extremos salientes, puede ser los 2 puntas de una tijera entreabierta, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos objetos que no podemos decir a ciencia cierta qué objeto lo produjo, pero sí mi dictamen debe de llevar que esa escoriación es una marca patrón. ¿Con qué propósito? Para que el investigador en la escena busque un objeto con esas características que me explique cómo es que esa lesión fue producida. Ok, la siguiente contusión simple es la equimosis. Las equimosis, yo les dije que son los que llamamos comúnmente moretes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se produce ruptura de los vasos más pequeños o vasos capilares, la sangre sale y se queda atrapada entre los tejidos. Entonces, lo que nosotros vemos a través de la piel es esa sangre acumulada. A la equimosis se le conoce como lesión vital por excelencia. ¿Qué quiere decir? Que una equimosis solo puede ser producida cuando la persona está viva. Un cadáver no puede sufrir equimosis, imposible. Vean ustedes acá el mismo dibujo, que la sangre está por debajo de
la epidermis, por debajo de la piel. Entonces lo que vemos aquí es la mancha a través de la piel. Eso es lo que vemos. ¿Cuáles son las formas o los mecanismos en que una equimosis se puede producir? Puede ser por percusión o contusión, es decir, un golpe directo, un golpe seco. Puede ser por presión, por el peso de un objeto sobre una parte del cuerpo. Puede ser por succión o por una presión negativa. Pero también podemos encontrar equimosis a distancia, es decir, en un lugar lejano al sitio de lesión. Podemos encontrar equimosis patológicas que son producidas por enfermedades, por ejemplo, en los casos de leucemia, el encontrar equimosis espontáneas en un niño es un signo de alarma, ¿verdad?, para el diagnóstico de cáncer. O también podemos encontrar equimosis terapéuticas, que esas nos las hacen a cada rato cuando nos canalizan o cuando nos hagan sangre, cuando nos inyectan, que al sacarnos sangre o al canalizarnos lo que están haciendo es metiendo una aguja dentro del vaso sanguíneo, están rompiendo el vaso sanguíneo. Entonces, cuando se rompe o cuando no logran canalizarnos y solo nos rompieron la vena y luego se ven obligados a intentar en otra parte del cuerpo, en esa zona donde ya nos rompieron la vena, segurito que nos va a formar una equimosis, ¿verdad? Porque va a salir sangre que va a quedar atrapada ahí entre los tejidos. Esas son las equimosis terapéuticas. Esta es una equimosis a distancia. Esta equimosis es característica y les puse esa foto ahí a la par de esta niña para que vean ustedes el parecido. Esta niña tiene equimosis en ambos párpados de ambos ojos. A esto se le llama signo en ojo de mapache. Y se le llama signo en ojo de mapache porque el mapache tiene alrededor de sus ojos un color oscuro. Es una equimosis a distancia y se produce cuando la persona sufre fractura a nivel de la base del cráneo. Es un traumatismo cráneoencefálico con una fractura en la parte anterior de la base del cráneo. Entonces la sangre baja por gravedad y se acumula en los tejidos más laxos. En la parte de la piel más fina que tenemos en la cara, pues son los párpados. Entonces, por eso es que la vamos a ver acumulada alrededor de los párpados, a nivel de los párpados, en el área periorbitaria. Las equimosis, a medida va pasando el tiempo, van cambiando de color hasta que desaparecen. Y esto se debe a que el cuerpo se encarga de reabsorber esa sangre que se ha acumulado por debajo de la piel. Y al momento de la reabsorción participan algunos pigmentos del cuerpo y esos pigmentos son los que les dan los cambios de color. Cuando la equimosis es reciente, es decir, cuando la evaluamos en el primer día de producción, va a ser de color roja. Entre el segundo y el tercer día va a cambiar a color negro. ¿Y por qué cambia de rojo a negro? Porque es roja cuando la sangre, el sangrado es reciente y se va oscureciendo a medida que la sangre se va oxidando, ¿verdad? La sangre no oxigenada se va oscureciendo, por eso es que lo vamos a ver de color negro. Entre el cuarto y el sexto día, que esa equimosis se va a ir difuminando, la vamos a observar de color azul. Luego, entre el séptimo y el 12º día, por participación de un pigmento que se llama biliverdina, la vamos a observar de color verde. Y entre el 13º y el 21 día, va a participar otro pigmento que se llama bilirrubina, que le va a dar el color amarillo. Esa es la secuencia en que van cambiando de color. Entonces, si tenemos esto, quiere decir que después de 3 semanas o de 21 días,
la equimosis ya debe de desaparecer del cuerpo. No en todos los casos vamos a encontrar los cambios de color tan claro. Eso va a depender del tamaño. Si se trata de una equimosis extensa, sí vamos a ver los cambios de color. Pero si es una equimosis pequeña, puede ser que no nos percatemos a qué hora pasó de negro a verde, no vimos el color azul nunca, o cuando de azul pasó a amarillo, no observamos que se haya puesto verde, porque la reabsorción va más rápida, porque es un sangrado pequeño. El tiempo, eso que les mencioné antes, es un tiempo aproximado, pero en realidad el tiempo en que una equimosis va a desaparecer va a depender de varios factores. Primero, como les mencioné ahorita, dependiendo de la extensión de la lesión y de la cantidad de sangre que se han salido de los vasos sanguíneos. Entre más sangre sale, pues más lentamente vamos a ver que esa lesión va a ir desapareciendo. Va a depender también de la riqueza vascular, de la cantidad de vasos sanguíneos que haya en el lugar del trauma y también de las características propias de la persona que ha sido traumatizada. Por ejemplo, si se trata de una persona de piel blanca, la equimosis va a ser bien evidente. En una persona de piel muy trigueña o una persona de raza negra, no es que no presente equimosis, pero no la vamos a observar con la claridad con la que observamos esa equimosis ahí, ¿verdad? Puede pasar desapercibida incluso, pero por la pigmentación de la piel. Otra de las características individuales del traumatizado es que las equimosis las presentan más fácilmente las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de panículo adiposo, de tejido adiposo por debajo de las capas de la piel. Y entonces eso hace que sangre con más facilidad. Es más fácil que con un pequeño trauma se nos haga un morete y si tenemos la piel blanca, pues se nos va a hacer bien evidente fácilmente. Entonces, decimos que por lo general van a desaparecer a las 3 semanas o 21 días. Al inicio van a tener unos bordes definidos, un contorno neto, pero a medida va a ir reabsorbiendo, se van a ir difuminando, se va a ir regando. Nunca van a provocar incapacidad temporal, a menos de que sean en la cara y que la persona trabaje con su cara. Por ejemplo, si trata de una modelo o de un presentador de televisión, donde no va a poder exponer su cara con los moretes, ¿verdad? Con las equimosis. Y una vez que sanan, una vez que desaparecen, no queda ninguna secuela. No queda ninguna marca, ninguna limitación física después de esto. En la piel va a ocurrir lo que vimos antes, pero cuando, por ejemplo, estas equimosis se presentan a nivel del ojo, por debajo de la conjuntiva del ojo, que hemos visto muchas, incluso las hemos sufrido, se presentan como una zona hemorrágica, una mancha de color rojo. En el ojo no va a haber cambio de color, sino que lo que va a pasar es que se va a ir la mancha atenuando, se va a ir aclarando hasta que desaparece. No va a ir cambiando de rojo a negro, de negro a azul, ni verde, ni amarillo. Y cuando se produce por lesiones en los dedos, cuando la sangre se acumula en el lecho unguial, es decir, por debajo de la uña, ya han visto que la uña tampoco va cambiando de color de rojo hasta amarillo, sino que cuando esa sangre se oxida, lo que vemos es una uña negra. Y esa mancha va a desaparecer a medida la uña va creciendo. Vamos a esperar hasta que la uña crece y va saliendo una uña nueva sin sangrado
en su parte inferior, cuando ya vamos a dejar de ver esa mancha negra a nivel del lecho unguial. Dentro de las equimosis hay algunas variantes. Ya les había mencionado la sugilación, que se produce por succión, que se llaman sugilaciones, pero me imagino que a ustedes les va a sonar la palabra chupete o chupetón. Es eso. Las equimosis en ancianos es otra de las variantes que tenemos que tomar en cuenta, que los ancianos, por tener una piel mucho más fina y una mayor fragilidad capilar, pueden presentar equimosis de forma espontánea, una equimosis sin necesidad de sufrir trauma. Y también tenemos que tomar en cuenta que si un anciano sufre un trauma, la equimosis que vamos a ver va a ser mucho más grande, mucho más impresionante que la equimosis que podemos encontrar en una persona joven producida por ese mismo trauma. Y también dentro de las equimosis hay equimosis en forma de marca patrón. Entonces aquí tenemos las famosas sugilaciones o chupetes, que son equimosis que se producen por succión. Para aquellos que creían que estas son manifestaciones de cariño, no. Son lesiones. Son lesiones que cuando se producen en el cuello pueden causar la muerte. Ya ha habido casos documentados de muerte de sugilaciones en el cuello. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha succionado el área de piel que está cubriendo la zona por donde pasa las arterias del cuello. Las arterias son las que llevan sangre hacia el cerebro. Entonces, durante esta succión o esta presión negativa que se ha hecho, se ha formado un coágulo de sangre ahí, en ese nivel, y de esa sangre coagulada se desprenden fragmentos que se llaman émbolos y se van por la circulación hacia el cerebro y van a tapar vasos del cerebro que dejan sin oxígeno a zonas del cerebro, provocando infartos cerebrales. Entonces, de esa manera se pueden causar la muerte. Desde el punto de vista médico-legal, las sugilaciones para nosotros son importantes porque las vemos bien frecuentes en los delitos sexuales. Pero en los delitos sexuales, algunas veces las encontramos como contusiones simples y en otras ocasiones las encontramos como contusiones complejas. Porque además de encontrar la lesión de sugilación por succión, alrededor vamos a encontrar escoriaciones o heridas contusas producidas por las marcas de los dientes. Entonces ahí vamos a encontrar doble mecanismo. No solo la succión, sino que la presión y la tracción que se hace con la boca. Entonces vean, estas lesiones, esta de la foto inferior, son lesiones extensas, ¿verdad? Lesiones extensas que jamás pueden ser consideradas como inofensivas. Aunque muchos crean que son expresiones de cariño. Vean aquí tenemos el cuerpo de un hombre y aquí el cuerpo de una mujer. En ambos, lo que se procuró es formar a través de esas marcas de sugilación un corazón. Obviamente, este lo hizo una mujer, porque la mujer tenemos un poco más de sentido estético. Y este es un corazón maltrecho que lo hizo un hombre, ¿verdad? Y vean que como se hizo con mayor fuerza, la lesión se mira más, el sangrado más concentrado que en esto. ¿Cuánto tiempo va a tardar en desaparecer? 21 días. ¿Verdad? El mismo tiempo que tarda
una equimosis en desaparecer. Entonces, cuando se hacen así como muy arriba, como estas, es cuando vemos a personas en pleno verano con una camiseta con cuello de tortuga o con una bufanda alrededor del cuello, tratando de ocultar eso, ¿verdad? Son lesiones. Entonces, eso no es ninguna manifestación de cariño, ni de amor, ni de nada. En los ancianos, les decía que podemos ver equimosis espontáneas porque tienen fragilidad de los vasos capilares. Yo me imagino que más de alguno ha visto personas de tercera edad con esas manchas en su cuerpo. Esas son equimosis espontáneas en ancianos. Pero si yo a esta persona la agarro fuertemente del antebrazo, le voy a dejar de repente y todo el contorno del antebrazo equimótico, ¿verdad? Por esa fragilidad capilar. Entonces tengo que saberlo para valorar la intensidad con que la lesión se ha causado y también para saber de que si yo encuentro esto en un anciano, no necesariamente eso corresponde a un trauma. Cuando hablamos de equimosis en forma de marca patrón, igual que en las escoriaciones, es cuando el objeto reproduce la forma que este objeto tiene. Acá vemos dos fotos, de una misma lesión, de una equimosis. Este es un solo trauma. Este que vemos aquí es un solo trauma. Este que vemos aquí, que está señalando estas 3 flechas, es un solo trauma. Este también es un solo trauma. Y aquí vemos 3 traumas separados. Estas equimosis, por la forma que tienen, son producidas por objetos cilíndricos. ¿Qué puede haber causado esta equimosis? Un palo, un tubo, o un tolete, o cualquier objeto cilíndrico. ¿Qué es lo que ocurre con los objetos cilíndricos? Aquí con este óvalo les voy a mostrar. Esta parte redondeada del objeto cilíndrico es la que impacta en la piel. Al momento de impactar este borde, va a hacer que la sangre sea rechazada para ambos lados y se acumule de forma paralela a lo largo de la lesión que ha causado ese objeto cilíndrico. Entonces aquí vemos, este fue el punto de impacto y la sangre aquí fue rechazada para el lado izquierdo y para el lado derecho. Entonces, y igual acá, solo que este objeto es más pequeño. Acá la parte sana y las 2 equimosis de forma paralela, ¿verdad? A los lados de esa zona de piel sana. Entonces, aquí sin lugar a dudas, ¿verdad? Estas lesiones son producidas por objetos cilíndricos. Habrá que investigar cuál fue el objeto cilíndrico. Si se trata de una persona que murió en una posta policial, lo más seguro que eso sean golpes con tolete, ¿verdad? O si murió en detención. Pero también el palo de una escoba, un tubo, puede causar exactamente la misma lesión. Acá vemos otra marca patrón. Esos son los glúteos de un bebé. ¿Qué pudo haber causado esa marca patrón? Que la vemos en forma de cuadrícula. Pues hay muchos objetos que lo pudo haber causado. Puede ser, bueno, tendríamos que comparar el objeto y la medida de estas equimosis, pero por la forma que tiene, me tengo que imaginar objetos que tengan esa estructura. Puede ser una tela metálica, puede ser de esos matamoscas eléctricos, puede ser una raqueta, ¿verdad? Puede ser un objeto con esas características. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Que lo que encuentro es una equimosis en forma de marca patrón y que reproduce la forma como de un crucigrama, ¿verdad? Como de un tresillo ahí. ¿Por qué son tan importantes las equimosis? Vean que las equimosis son lesiones leves, porque ya les dije que no provoca mayor daño, que no dejan secuelas, que la persona se recupera sin ningún problema. Pero tienen una importancia médico-legal tan grande
En primer lugar, porque a través de ellas podemos afirmar que la persona estaba viva al momento de sufrir las lesiones. Aquí no me van a decir que fue en el momento de la manipulación del cuerpo, que se le produjo, no. A veces cuando las equimosis son recientes y la sangre todavía no se ha organizado bien por debajo de la piel, a veces no las observamos. Y cuando se sospecha, por ejemplo, cuando tenemos un caso de una sospecha de maltrato infantil y así a simple vista yo no le observo equimosis. Si yo dejo ese cuerpo esperando la autopsia durante varias horas, dando chance a que la sangre se organice, puedo ver después de cierto tiempo que se revelan las equimosis. El sangrado está ahí, está abajo de la piel, ¿verdad? Pero lo vamos a ver hasta que abrimos la piel. Y si no tengo tiempo de esperar, entonces lo voy a encontrar hasta abrir la piel. Pero si tengo chance, si no hay nadie que lo reclame, yo puedo incluso meterlo al cuarto frío y hacer la autopsia al día siguiente, cuando estas equimosis van a ser mucho más evidentes y puedo hacer yo mejor diagnóstico. Son importantes porque me ayudan a establecer la edad de la lesión. Entonces, en el niño maltratado, yo voy a encontrar lesiones de diferente color. Lesiones que las provocaron hoy, otras que las provocaron antier, otras que las provocaron la semana pasada, otras que tienen 2 semanas, ¿verdad? Etcétera. Y si estas equimosis tienen marca patrón, yo puedo también encontrar el instrumento que causó esa lesión, o el investigador al momento de trabajar la escena puede encontrar ese instrumento que causó la lesión. La otra contusión simple son los derrames. Los derrames pueden ser sanguíneos y pueden ser linfáticos, dependiendo de qué es lo que se acumula en el cuerpo. Lo más común es que sean sanguíneos. Los derrames sanguíneos pueden ser superficiales y pueden ser profundos. Superficiales es cuando los vamos a encontrar justo por debajo de la piel, y profundo es cuando están entre los órganos, en las cavidades, que lo vamos a evidenciar hasta que se hace la autopsia. Este es un ejemplo de un derrame sanguíneo, que dependiendo de la cantidad de sangre que se acumule, podemos encontrar estos derrames en forma de hematomas, y cuando son en la cabeza son los que conocemos comúnmente como chichones o chichotes, y cuando son más extensos, lo que vamos a encontrar, y en otras partes del cuerpo que no sea la cabeza, los vamos a encontrar en forma de bolsa sanguínea. Estos hematomas los encontramos bien frecuentemente en la cabeza porque el cuero cabelludo está adherido al cráneo y el cuero cabelludo es rico en vasos sanguíneos. Entonces, no sé si ustedes han visto que con una pequeña herida que nos hagamos en el cuero cabelludo es gran cantidad de sangre la que se pierde, ¿verdad? Que parece que fuera una enorme herida y tal vez es una pequeña heridita la que nos hacemos. Entonces, como es rico en vascularización, se pierde cantidad importante de sangre que se va a acumular de forma localizada por debajo de la piel. Entonces, en vez de que la sangre se riegue en el tejido, lo que va a hacer es una montañita, como vemos acá. Y eso es lo que conocemos como chichote. Pero no solamente los hematomas los vamos a encontrar en la cabeza, también los podemos encontrar en otras partes, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos bultitos que encontramos que se produce por el derrame de sangre, esa sangre cuando ya se organiza
se coagula y el mismo tejido la encapsula. Y eso es lo que va a hacer que veamos ese abultamiento a nivel de la piel. Ahí vamos, entonces vamos a ver le vamos a ver un relieve a la piel que lo podemos tocar y lo vamos a sentir blando. Incluso si lo apretamos, vamos a ver que va a tener un centro fluctuante o un centro líquido. Estos derrames se producen cuando la lesión o el trauma es severo, cuando el traumatismo que se produce es violento, cuando es un impacto fuerte en el cuerpo. El tamaño del hematoma o el tamaño de ese acúmulo de sangre va a depender de varios factores. En primer lugar, como ya les dije, de la cantidad de sangre que se acumule, ¿verdad? Y esa cantidad de sangre acumulada va a depender de la zona del cuerpo lesionada, como la cabeza, como les mencionaba, de la extensión del área del cuerpo traumatizada y también de la fuerza con que se provoque el golpe. Va a depender también de factores locales, como en la cabeza, si hay o no hueso por debajo de la piel. En la cabeza frecuentemente los encontramos porque justo por debajo del cuero cabelludo está el cráneo. Va a depender de la cantidad de vasos sanguíneos que hayan ahí en la región, que en este caso también es, por eso se producen más frecuentemente en la cabeza, y también va a depender de la disposición anatómica del tejido graso, el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Porque es ahí donde se acumula ese sangrado. Hay factores ya que van a depender de cada persona, como la edad. Ya dijimos que las personas de mayor edad tienen los vasos más frágiles que las personas jóvenes. Del sexo, ya dijimos que las mujeres somos más susceptibles a presentar sangrados que los hombres. Y también va a depender de la constitución física del individuo que sufre el traumatismo, ¿verdad? Este es un hematoma a nivel del hígado. Todo esto que ven aquí es el hematoma. Este hígado sufrió, bueno, esta persona sufrió una lesión a nivel del abdomen, un traumatismo abdominal cerrado que le provocó una laceración del hígado. La sangre que salió de aquí, pues alguna fue hacia el exterior, quedó en la cavidad, pero otra parte fue disecándose, fue metiendo por debajo de la membrana que cubre el hígado. Por eso este hematoma se llama hematoma subcapsular, porque está por debajo de la cápsula del hígado. Esa membrana que se le quita al hígado antes de cocinarlo, es igualito al hígado que comemos, bien parecido al hígado humano. Entonces esa capa blanca es la que está cubriendo el hígado, la sangre se fue por detrás de ella. Es un hematoma subcapsular del lóbulo derecho del hígado, ¿verdad? Porque este es el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho. En esta otra vemos un hematoma en la cabeza. Médicamente se llama hematoma subgaleal o hematoma epidural. ¿Por qué se llama subgaleal? Porque el cuero cabelludo se llama galia y el acúmulo de sangre está por debajo de la galia. Y también se le llama epicraniano porque epi es sobre y está justamente sobre el cráneo. Acá en esta placa vemos que el cráneo está íntegro, no está fracturado, no tiene nada, y el cerebro también está normal. Lo único es este abultamiento que lo vemos aquí en esta persona, este es acúmulo de sangre por debajo de la piel, pero por fuera del hueso. Aquí vemos otro hematoma, ya no está afuera, sino que está dentro del cráneo. A este hematoma se le llama subdural. Es un hematoma subdural
porque está por debajo de la membrana que cubre el cerebro, que se llama dura madre. Esta es una persona mayor. Cuando la persona ya tiene sus años, la membrana, esa dura madre, la encontramos adosada al cráneo, pegada al hueso, que es esto blanco que miran aquí. Entonces, incluso yo tengo que despegarla en la autopsia, despegar la membrana para poder observar el hueso y comprobar si está fracturado o no. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Esta persona sufrió un traumatismo cráneoencefálico, hubo un sangrado a nivel de su cerebro, esa sangre se acumuló entre el cerebro y la membrana que lo cubre, y lo que ocurrió acá es que se formó una masa que ocupa espacio. Aquí dentro del cráneo, el cráneo es una cavidad cerrada, que la única ventanita que tiene es un orificio en la base, por detrás de aquí, por abajo del cerebro, que es por donde sale el tallo cerebral y se continúa con la médula espinal, ¿verdad? Que va por toda la columna, que no da lugar a que haya nada más aquí dentro. Si hay un sangrado, si hay un acúmulo de sangre aquí, o hay una formación de un tumor, eso va a hacer que el cerebro se inflame y que busque por dónde salir. Y la única parte que tiene ese pequeño orificio que está en la base, y entonces lo único que salen ahí, por ahí son las amígdalas cerebelosas que están a nivel del cerebelo, y a eso se le llama herniación cerebelar, y lo que produce es un paro respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando este sangrado se detecta a tiempo? Obviamente aquí, pues no hubo tiempo de nada, ¿verdad? Aunque también puede ser, podemos encontrar esto en un caso de mala práctica médica, donde no se le hizo el diagnóstico de este sangrado. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, lo que se hace es que se hace un orificio en el cráneo, se hace una trepanación para extraer esa sangre y para permitir que el cerebro ocupe su lugar, ¿verdad? Y no sea rechazado hacia un lado. Lamentablemente, pues, esta persona murió de esto, de la formación de este sangrado. Si se tratara esto de un caso de una sospecha de mala práctica médica, yo estoy obligada a tomar este coágulo que ven aquí y mandarlo al patólogo para que me haga un diagnóstico de tiempo de evolución de ese hematoma. Él me puede decir cuánto tiempo tiene de haberse formado y así poder saber si pudo haber sido detectado médicamente o no. Porque puede ser que sea una persona que sufrió una contusión, un golpe contra golpe, como miramos en la caída, y el cerebro quedar lesionado y sangrar posteriormente. O pudo haber sido que el sangrado se haya formado en el momento del traumatismo, y entonces eso sí haría que eso sea un caso de responsabilidad. Este es otro ejemplo de lo mismo, de un acúmulo de sangre por debajo del cuero cabelludo, pero estos son recién nacidos. A esto se le llama caput sucedáneo, cefalohematoma. Esto es normal. Esto se produce en los partos por vía vaginal y cuando el parto es laborioso, cuando la mujer pasa mucho tiempo en el periodo expulsivo. Por eso es que el médico le aconseja a la parturienta que puje fuerte y que no grite y que cierre la boca y que en vez de gritar puje para sacar al bebé rápido, porque esto se forma por la presión que está haciendo la cabecita contra los huesos de la pelvis. Entonces, obviamente, entre más tiempo pasa el niño trabado ahí, más grande va a ser ese sangrado, aunque normalmente
cuando el cefalohematoma es pequeño, pues ese se reabsorbe con el tiempo y el niño no tiene ningún problema. Pero puede un niño tener sufrimiento fetal por estar tanto tiempo ahí trabado, queriendo nacer, por no colaboración de la madre en el expulsivo. Aquí vemos otro ejemplo. Este es un hematoma palpebral. ¿Por qué esto es un hematoma y no es una equimosis? Bueno, es una persona de raza negra. Aquí vemos, bueno, podemos ver un poco de cambio de color, aunque si lo comparamos con el otro lado, se mira muy poco, pero es por el color de su piel. Si esta persona fuera blanca, les aseguro que miraríamos un enorme muretón acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una equimosis palpebral y un hematoma palpebral? En la equimosis lo que vamos a ver nada más es el cambio de color, pero el ojo va a tener la forma normal. Cuando se trata de un hematoma, vamos a ver el párpado abultado y el ojo cerrado por ese abultamiento. Esa es la diferencia entre hematoma palpebral y equimosis palpebral. Por último, la última contusión simple es la herida contusa. La herida contusa es una solución de continuidad de la piel que se produce por acción de un instrumento contundente. Por lo general, ¿verdad? Un objeto que golpea la piel. ¿Y por qué se produce la herida? Porque la fuerza del impacto, el peso del objeto, va a vencer el índice de elasticidad de la piel. Estas heridas contusas se pueden producir por estallido de la piel, de afuera hacia adentro, como el ejemplo de ese golpe con esa almadana, o pueden producirse de adentro hacia afuera cuando el hueso se fractura y son los extremos del hueso el que hacen presión de adentro hacia afuera y vencen el índice de elasticidad de la piel. También se pueden producir por compresión, como les decía en el caso del atropellado. Si el vehículo le hubiera pasado por encima, segurito que le hubiera causado heridas contusas, ¿verdad? Por el peso del vehículo. O pueden ser producidas por tracción, al jalar una parte del cuerpo. Entonces, ¿qué características tienen estas heridas contusas? Aquí quiero que presten atención para que podamos aprender a diferenciar entre la herida producida por un objeto sin filo a las heridas producidas por objetos con filo. Estas heridas contusas que ya dijimos que son producidas por objetos sin filo, son heridas de bordes irregulares y anfractuosos. ¿Qué quiere decir anfractuoso? Que tienen entrantes y salientes. Los bordes van a estar deshilachados, despegados, y alrededor de la herida vamos a encontrar un halo equimótico, una zona contundida alrededor de la herida. Vamos a encontrar, conectando las paredes de la herida, unos filamentos de tejido blanco que se llaman puentes dérmicos, que son las fibras esas que le vemos a la carne cruda. La herida contusa va a tener una profundidad variable y desigual. Dependiendo de la fuerza del impacto, así va a ser la profundidad de la herida. Entre menos fuerza tenga el golpe, la herida será menos profunda, y entre más fuerza y más peso va a ser más profunda, y el fondo de la herida va a ser desigual. Quiere decir que van a haber áreas de esa abertura más profundas que otras. Y si la herida es producida en la cabeza, vamos a ver que los pelos no van a presentar ningún daño, van a estar íntegros. Esa es una característica son las características de las heridas contusas. Si yo tengo duda, a veces no es tan evidente
en la cabeza, la forma irregular, si yo tengo duda, yo solo es suficiente con que me vaya a ver los cabellos que están en los bordes de esa herida. Si están intactos, quiere decir que lo produjo un objeto sin filo. Entonces vean aquí, este es un dibujo de comparación, el dibujo de la izquierda, esta herida fue producida por un objeto cortante o con filo, y la foto de la derecha es una herida contusa. Ahí vemos que los bordes son irregulares, tienen entrantes y salientes, tienen un halo equimótico contundido, esos hilitos blancos, esos son los puentes dérmicos. La profundidad es desigual, en los extremos va a ser menos profunda que en el centro, y aquí vemos que además de abrir la piel, de vencer la elasticidad de la piel, también se venció la elasticidad del hueso. Y aquí vemos también una fractura de hueso que en la cabeza pues podemos encontrar en algunos casos. Acá vemos dos fotos. En ambos casos se trata de heridas contusas, solamente que esta es más profunda que esta. Vemos aquí que los bordes son irregulares, hay entrantes y salientes. Aquí vemos los famosos puentes dérmicos que unen una pared con la otra. Es profunda porque vemos acá que el hueso está fracturado, aunque no podemos ver hasta dónde es de profundo, pero aquí vemos que es superficial, en los extremos es menos profundo que en el centro. Y aquí vemos en los bordes están golpeados o contundidos o equimóticos. Ven acá, podemos ver en este lado, vamos a ver esa característica. Mientras que esta es una herida con menos fuerza, es una herida más superficial, pero vemos los bordes irregulares, anfractuosos, y está rodeado de un área contundida. Vemos acá, todo esto es contusión. Entonces, esas son las características que debemos buscar en toda herida contusa. Dentro de las heridas contusas podemos ver variantes. El enclavamiento y el empalamiento son heridas contusas que tienen su nombre propio por la forma en que estas son producidas. Vamos a hablar de enclavamiento cuando un objeto contuso, sin filo, alargado, penetra profundamente en el cuerpo. Vean ahí, en este cadáver fue una regla de madera la que se introdujo en su tórax. Esto es enclavamiento. Y el empalamiento se produce por la penetración de un objeto romo, un objeto sin filo, pero a través de la región anoperineal. Puede ser a través del ano o puede ser en el área perineal, que es el tejido que está entre el ano y los genitales externos. Este empalamiento puede ser homicida. En la antigüedad esto era un método de tortura. Puede ser accidental y eso lo vemos frecuente en las famosas corridas de toro, cuando los toreros sufren ese tipo de lesión. El cuerno del toro es introducido en el área no perineal y son lesiones gravísimas porque ese cuerno entra en la cavidad abdominal a través de esta región. O podemos encontrar empalamiento autoerótico, cuando el individuo se introduce objetos a través de la región anal, pero con el propósito de sentir placer, pero con la mala suerte de que el objeto se va de un solo. Entonces, podemos encontrar empalamiento de este tipo con objetos distintos. Ya hemos visto casos de introducción de botellas, de objetos distintos, ¿verdad? A estos objetos que tienen la forma de un miembro viril. Entonces, bueno, esto es todo lo relacionado con las